tal? Muy buenos días, muchas felicidades, maestras y maestros de México, maestra Elbester Gordillo Morales, presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, muchas gracias por sus palabras. Profesor Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesora Eloida Cámara Canul, galardonada con la presea Orden Mexicana y condecoración Maestro Altamirano, muchas gracias por sus palabras. Profesor Daniel Encinas, distinguido con el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano. Licenciada Consuelo Mendoza García, presidenta del Consejo Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ingeniero Leopoldo García López, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia. Doctora Yolosóchil Bustamante, directora del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Licenciado Francisco López, secretario ejecutivo de Suma por la Educación. Distinguidos invitados especiales, muy estimadas maestras, muy estimados maestros, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de sus directivas en las distintas entidades de la República, de su Comité Ejecutivo Nacional. Apreciadas maestras y maestros, señoras y señores. Me alegra mucho celebrar con todos ustedes el Día del Maestro. México ha elegido este día para reconocer en ustedes a los formadores de ciudadanos, a los constructores de una nación más fuerte, equitativa y democrática. Así que desde aquí envío un cálido abrazo y una felicitación emotiva a los más de 1.750.000 maestros de todo el país, no solo las maestras y maestros que están activos y trabajando, sino a todos, 1.3/4 de mexicanas y mexicanos que están dando o han dado su vida por la educación en el país. Celebro también las menciones de maestros que nos son cercanos. Efectivamente, Margarita, muchas felicidades también por ser maestra ya durante 20 años ahí en una preparatoria de la Ciudad de México. Yo también fui maestro algún tiempo, por cierto. Alguno de mis alumnos, por ejemplo, fue mi secretario particular, cosa que no se sabe por mucha gente, pero sí, ¿no? Mi padre efectivamente fue mi maestro, un brillantísimo maestro de sociología, debo decir, porque me dio clase, lo puedo corroborar. Y efectivamente tengo recuerdos muy gratos de las maestras y maestros de México. Ya les mencioné alguna vez que también una tía de mi padre, la tía Lolita, fue la primera mujer graduada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como maestra también. Y en fin, pues un día, como ya se ha mencionado aquí, tanto por la maestra Elbester Gordillo como por el secretario Lujambio, un día muy emotivo, estoy seguro que para todos nosotros, pero también para todos los mexicanos. Hoy es una jornada de júbilo nacional para todos los que hemos pasado por las aulas, para quienes hemos sentido ese fuerte vínculo que une a los alumnos con los profesores. Es un día de júbilo también para quienes hemos tenido la fortuna de convivir, en este caso como presidente de la República, con alumnas y alumnos de primaria, de secundaria, de preescolar, de prepa, de universidades, y sentir el poder transformador de la educación en esas muchachas y muchachos mexicanos, lo mucho que les debemos, lo mucho que tenemos que hacer por ellas y por ellos. Así que ustedes, y a través de ustedes, todas las maestras y los maestros de México, reciban mi más sincero reconocimiento por servir al país desde el magisterio. El maestro abraza la noble misión de educar y educar para algo. Educar para la persona y educar para la justicia, para el progreso, para la libertad, para la democracia, para el amor a la patria. Porque su vocación y su amor por la enseñanza dejan huellas imborrables en la conciencia de los niños y los jóvenes y en el alma de México. Por eso la maestra y el maestro son una fuerza creadora de un porvenir y un porvenir que tiene que ser luminoso para nuestra nación. ¿Qué duda cabe? Que la impronta, la huella que se deja en los niños es para toda la vida, para bien o para mal. Un niño bien educado será un buen mexicano. Y por desgracia, al contrario. Un niño que no tiene en sus primeros años la formación de los valores, del respeto a sí mismo, del respeto a los demás, muy probablemente y por desgracia
no lo será. Y por eso debemos empeñarnos y hoy, cada día más, redoblar el esfuerzo porque México tenga la educación, no solo en cantidad, sino en la calidad que se merece. Felicito a todos los maestros y hoy también especialmente a quienes son distinguidos con la Orden Mexicana y con la condecoración Maestro Altamirano. El reconocimiento también, el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano, porque al final de cuentas lo que hoy reconocemos, amigas y amigos, es una larga y fructífera trayectoria magisterial. Estos galardones se suman al cariño, a la admiración y al respeto de las comunidades donde ustedes laboran, que se suma además, como lo oímos de la maestra Cámara, al cariño y a la admiración, estoy seguro, de los hijos y de los nietos, que muy probablemente también han sido alumnos. Así que enhorabuena y muchas felicidades por este reconocimiento tan merecido. México ha sido cuna de grandes educadores. En cada momento de nuestra historia, las maestras y los maestros se han esforzado por estar a la altura de las necesidades de su generación y de su tiempo. Tenemos presente la gran obra educativa de maestros excepcionales, el propio Ignacio Manuel Altamirano, Gabino Barrera, Justo Sierra, el gran José Vasconcelos y el gran también Jaime Torres Bodet. Entre los anhelos de estos mexicanos ilustres estaba justamente el garantizar la educación para todas las niñas y para todos los niños del país. Y hoy podemos decir, y decirlo con orgullo, que las mexicanas y los mexicanos estamos conquistando ese sueño, porque la instrucción básica está llegando a todos los rincones del país, porque hoy por primera vez podemos afirmar que a nivel primaria, por lo pronto, ya hay espacio para todas y todos los niños de México. Todo niño en edad escolar primaria tiene un lugar en la educación pública de México y eso es un logro de todos los mexicanos. Y aún considerando niveles de secundaria podemos decir que el 95% de nuestros niños y adolescentes están donde deben estar, están en la escuela. Por eso gracias maestras, gracias maestros por este logro fundamental. Hoy el censo arroja ya un nivel de educación escolar de 8.6 años, lo cual refleja que el promedio escolar de los mexicanos ya está prácticamente en segundo de secundaria. Y tenemos que ir por más. Es decir, ha sido el resultado de un esfuerzo enorme que ha hecho el país a lo largo de años y de décadas y que tenemos que continuar con un redoblado vigor. Hemos avanzado, es cierto, pero también es innegable que aún nos falta un largo camino por recorrer para consolidar a la educación como lo que debe ser la llave del futuro del país, la palanca de un México próspero, desarrollado, justo, libre, seguro, democrático, limpio. Y en la enseñanza está precisamente aún uno de los mayores desafíos para construir un México vanguardia en lo económico, en lo democrático, en el elevado desarrollo humano de nuestra gente. Por eso, empeñémonos en la educación para poder cumplir la promesa de un mejor porvenir que todos tenemos para con México. Y fue precisamente Ignacio Manuel Altamirano quien afirmó que si el sufragio popular es la base del sistema representativo democrático, la instrucción pública es el único medio eficaz de hacerlo práctico, de hacerlo sinceramente práctico, de consolidarlo en el espíritu del pueblo y de encaminarlo hacia el bien y la prosperidad nacionales. Hoy más que nunca es imperativo que las maestras y los maestros sigan asumiendo y lo asuman aún más el papel que les corresponde en la ardua tarea de transformación nacional. México necesita una educación moderna, una educación humana, una educación equitativa, una educación humanista, una educación de calidad. Una educación que iguale oportunidades de superación para los mexicanos. Que quien vaya a la escuela, no importa ser rico o ser pobre, tenga la misma oportunidad que cualquier otro niño mexicano de su edad
para prosperar y avanzar según sus propios esfuerzos y méritos. Una educación que impulse el crecimiento económico en un entorno global muy competido, en un entorno global en pleno siglo del conocimiento, donde la educación de los países también evoluciona y se acelera, y donde México, qué duda cabe y no lo ocultamos, tiene mucho que avanzar. Una educación también que acelere el desarrollo democrático del país y que permita que nuestra sociedad, educada, conocedora, ponderadora de los valores democráticos y amante de la libertad, haga precisamente de su conocimiento y de su educación la mejor garantía de que la educación, de que la democracia en México nunca tendrá reversa ni, por supuesto, perderá sus méritos. La nación requiere una enseñanza que equipe, que verdaderamente arme a nuestros estudiantes de conocimientos, de habilidades, una educación que les permita conseguir empleos y empleos bien pagados, una educación que les permita triunfar en un mundo que compite ferozmente. Por eso no debemos temer el proponernos que nuestros niños sean de los mejores del mundo. No debemos, desde luego, deslumbrarnos ni quedarnos quietos o asombrados, pasmados en el asombro, porque en otros países tienen precisamente avances educativos significativos en sus jóvenes. Alcancemos a esos países, propongámonoslo con la fuerza de un pueblo joven y vigoroso como el pueblo mexicano. Una enseñanza que transmita a los niños la importancia de lograr un desarrollo sustentable, que despierte la conciencia aún dormida sobre el cuidado del medio ambiente, que permita revertir lo mucho que hemos dañado generaciones pasadas, que no tuvimos quizá esa formación en el respeto al medio ambiente, a la naturaleza y al desarrollo sustentable del hombre. México necesita también una educación que inculque en nuestros niños y jóvenes el sentido del deber, no solo el sentido de los derechos. El sentido de los derechos sí, y qué bueno que hemos avanzado ampliamente en ello, pero también el sentido del deber con el país, el sentido del deber con los demás, el sentido de la observancia de la ley, el valor de la democracia, el valor de la honestidad, una educación que les enseñe a ser responsables, honestos, respetuosos, que les enseñe a defenderse y exigir justicia, pero también a ser justos y a respetar la legalidad, a respetar las normas y las instituciones, y al propio tiempo tener el conocimiento y el mérito democrático de que si las normas o las instituciones deben cambiarse por medios democráticos. El país requiere una educación que forje ciudadanos, así como forza la fragua precisamente y temple el acero. Necesitamos que la educación sea esa fragua que haga que surja un mexicano fuerte, libre, informado y participativo. Una enseñanza, en fin, que forme mujeres y hombres de bien, íntegros, convencidos, por ejemplo, de aquellos principios que Mahatma Gandhi llamaba pecados capitales. Convencidos, por ejemplo, de que no puede haber riqueza sin trabajo, de que no puede ni debe haber ciencia sin humanidad, de que no puede haber comercio sin ética y que no puede haber política sin principios. Así de importante, así de delicada es la misión de las maestras y maestros de México. Por eso estamos decididos, las maestras, los maestros, el sindicato y por supuesto el gobierno federal, estamos decididos a transformar a México y transformarlo también y fundamentalmente a través de la educación. Y por eso, hoy hace 3 años ya que suscribimos el acuerdo por la calidad de la educación con el Magisterio Nacional. En ese acuerdo
asumimos compromisos puntuales para mejorar integralmente la formación de los niños y los jóvenes del país. Y sí falta mucho por hacer, pero también, amigas y amigos, es mucho el camino que hemos andado. Y podemos decir con satisfacción que estamos en el mejor empeño de quien cumple su compromiso, y muchos hechos, algunos abordados ya por la maestra Elbester Gordillo y por el secretario Lujambio, lo acreditan. Primero, estamos contratando a las mejores y a los mejores profesores, porque en una decisión inédita hemos sometido y estamos sometiendo a concurso nacional público la contratación de personal docente. A la fecha se han realizado ya 3 convocatorias en las que han concursado más de 65,000 plazas docentes y más de 300,000 horas semana-mes, con lo cual más de 80,000 maestros ya están dando clase porque son las mejores y los mejores maestros. Algo que fue difícil, algo que costó trabajo, que sigue costando, que implicó sacrificar muchas cosas, intereses legítimos e ilegítimos, que implicó avanzar, pero que hoy finalmente México lo tiene. Y no solo eso, no solo como lo prometimos, estamos contratando a los mejores maestros, sino más maestros. Tan solo este año 2011 hemos destinado 450 millones de pesos para crear nuevas plazas para maestras y maestros en México. Segundo, estamos promoviendo la profesionalización de las maestras y los maestros. Contamos ya con un catálogo nacional de formación continua y superación profesional de maestras y maestros de educación básica, integrado por más de 700 programas académicos, que fue elaborado por universidades de todo el país. El 80% de los cursos están destinados a fortalecer la enseñanza de matemáticas, de español, de ciencias, de historia y de formación cívica. Tercero, estamos fortaleciendo el rendimiento escolar de los alumnos. Hemos hecho de la prueba de enlace una herramienta poderosa para elevar la calidad de la educación. Y qué importante lo que se ha dicho aquí, que México es único en ello ya. Después de ser estigmatizado y señalado y criticado por no tener sistemas de evaluación educativa, hoy México es el único país que evalúa todos los años, todos sus grupos, con toda la transparencia, y que permite precisamente esa transparencia dar un referente para todos, pero especialmente para quien quiere superarse, de cómo estamos y hacia dónde debemos ir. Este año vamos a evaluar a más de 16 millones de alumnos de primaria y secundaria. Y hemos visto además que la prueba enlace ayuda a una mejora en el desempeño escolar. En los últimos 5 años, por ejemplo, los alumnos de primaria registraron un avance de alrededor de 16 puntos porcentuales en la calificación de bueno y excelente, tanto en matemáticas como en el español. Esta información está además a disposición de maestros, padres de familia, estudiantes y sociedad en general. Me consta, me lo han dicho maestras, maestros, pero también padres de familia, personalmente, o en las múltiples cartas que llegan al presidente de la República todos los días, que gracias a la prueba enlace han podido descubrir sus deficiencias que no habían notado, han podido enterarse verdaderamente de las áreas de oportunidad para sus escuelas y se han empeñado en superarlas. Métodos sencillos como el que impulsa la Secretaría de Educación ahora, de poner estándares homogéneos de lectura, de palabras leídas por minuto, de acuerdo con la edad y el grado de los niños, hacen que padres y maestros tengan un referente sobre el cual pueden verdaderamente, objetivamente medir sus talentos y capacidades y desplegarlos a plenitud. Con base en esos resultados, además, no solo nos permiten saber cómo estamos, sino también premiar a las maestras y maestros que quieran dar ese empeño adicional en su labor. Por eso, por primera vez el año pasado entregamos estímulos a maestros y directivos y este año lo volveremos a hacer. Sí se trata de cumplir
con dar la clase y sabemos que ahí está cumplido el trabajo. Pero la maestra y el maestro que quiera dar más, un poco más, y sacar más adelante a sus grupos y mejorar su promedio, esa maestra y ese maestro va a tener nuestro reconocimiento y además un reconocimiento económico. Cuarto, estamos fomentando la participación social en las escuelas, porque queremos que la educación de nuestros niños y jóvenes se asuma como lo que es, una tarea de todos. No es solo una tarea de los maestros y maestros, es una responsabilidad de los padres, una responsabilidad de la comunidad. Y por eso se han instalado más de 170,000 consejos escolares de participación social en planteles de todo México. Una figura que estaba prevista en la ley hace muchísimos años, pero que hoy estamos empeñados en hacer valer esos consejos, porque la escuela es comunidad. La escuela es el alma o la formadora de las almas de la comunidad. La escuela tiene que verse así, no como una mera maquinaria de conocimientos, sino verdaderamente como comunidad, en donde los maestros, pero también los padres y también los líderes de la comunidad tienen que corresponsabilizarse. Con ello promovemos el trabajo de autoridades educativas, profesores, alumnos, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. Quinto, estamos tomando medidas para mejorar también la alimentación de los estudiantes. En enero pasado entraron en vigor nuevos lineamientos que regulan la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, en las tienditas de las escuelas. ¿Por qué? Porque queremos niños sanos, porque sabemos que la obesidad infantil es una de las grandes amenazas de México, particularmente para el futuro. Porque no es justo para nuestros niños y para nuestro país que México ocupe el lugar número 1 en el mundo en obesidad infantil. Y por eso hoy, por primera vez en 2011, se establecieron lineamientos sobre qué tipo de comida se puede y qué tipo de alimento no se puede vender o dar a los niños en las escuelas. Sexto, estamos dignificando las escuelas públicas del país. Y es cierto, se descentralizó la educación hace casi 20 años. Corresponde a las entidades federativas la infraestructura escolar, el mantenimiento de las escuelas. Pero sabemos, lo vemos, que por las razones que se quiera, sabemos que siguen escuelas con las ventanas rotas, o sin techos, o sin baños, o sin cancha, o sin canasta de basura. Y por esa razón, en esta administración federal, no obstante ser una responsabilidad fundamentalmente de otros niveles de gobierno, en esta administración federal, en cumplimiento del acuerdo por la calidad, la Alianza por la Calidad Educativa, hemos ya rehabilitado la infraestructura en 42,000 escuelas de educación básica, en especial en zonas marginadas. En 2011, por tercer año consecutivo, estamos invirtiendo más de 3,000 millones de pesos, en especial para mejorar baños en las escuelas rurales más pobres, laboratorios y talleres en las secundarias y otros. Séptimo, estamos buscando nuevas formas de educar mejor. Y por eso hemos puesto en marcha las escuelas de tiempo completo, escuelas donde los niños salen a las 5 de la tarde. Y si bien es cierto que aún está a nivel experimental una prueba piloto, hoy ya más de 2,200 escuelas en el país son escuelas de tiempo completo. Necesitamos seguir contando con la colaboración de las maestras, los maestros, y entre todos hacer un esfuerzo, porque habrá mejores mexicanos si tenemos mejores escuelas. Amigas y amigos, gracias a la vocación de servicio de las maestras y los maestros de México, al compromiso de la organización sindical, al trabajo corresponsable de las autoridades educativas estatales y a la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los padres de familia, estamos afianzando las condiciones para que la educación de calidad por la que todos trabajamos se transforme, no solo se haga realidad, no solo se haga política pública, sino que también la calidad educativa sea política de Estado en nuestro país. Ese es el espíritu de la Alianza por la Calidad de la Educación. Mejorar la enseñanza y mejorarla con una visión de largo plazo.
Por eso la alianza se fortalece en la medida en que todos cumplimos nuestra palabra y honramos nuestro compromiso por hacerla valer, por darle un espacio, por enfrentar juntos los costos, los riesgos y las críticas de cambiar. Este gobierno seguirá haciendo la parte que le corresponde. Nuestro compromiso con la educación es claro, es verificable y seguiremos refrendándolo en los hechos. Los niños de México, por ejemplo, ustedes pueden revisar el Programa Nacional de Desarrollo. Ahí desde 2007 establecimos con toda puntualidad las calificaciones que nos proponíamos obtener en la prueba PISA del año 2009. Y ahí, más allá de los comentarios, las críticas, las oportunidades, lo mucho que se diga o lo mucho que se tenga por hacer, la realidad es que los niños de México no solo alcanzaron, sino rebasaron las metas que nos propusimos en la prueba de PISA para el año 2009. Y no solo eso, las niñas y los niños mexicanos son los jóvenes que más avanzaron entre más de 60 países en la prueba de matemáticas. Sí, falta mucho por hacer, pero estamos avanzando como se tenía que avanzar hace mucho, mucho tiempo en estas materias. Señoras y señores, amigas y amigos, maestra Elbester Gordillo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted de que no es suficiente avanzar ya al ritmo tradicional de reformas que tenemos en el país en esta y en otras materias, que tenemos que ir mucho más a fondo, mucho más a prisa, y celebro verdaderamente la voluntad que usted ha expresado hoy y en otras ocasiones, también con decisiones que hemos tomado juntos hacia ese propósito. Es cierto, los cambios que hemos impulsado han sido buenos, pero tenemos que avanzar mucho más a prisa, hacer un cambio más a fondo, un cambio más amplio. Y por eso celebro que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el gobierno vayamos juntos y vayamos adelante, como usted lo propone, en la evaluación universal de los maestros, para que podamos, como usted dice, hacer el diagnóstico, valorar cómo podemos apoyar mejor a los maestros, saber dónde tenemos que ofrecer más, que preparar más, que revisar más. Vayamos con la evaluación universal, como usted lo señala. Le tomo la palabra y le agradezco. Y también hay que decir, maestra, que avanzar más rápido, como lo hemos conversado, significa que nos toca ahora dar los pasos y los pasos cruciales, definitivos para la calidad educativa. Yo así veo precisamente esta administración entrando a una fase de definiciones y realizaciones, a una fase de plenitud, a una fase en la cual se acelera aún más el paso. Y por esa razón agradezco su palabra y su propuesta, la tomo en firme y desde luego le invito para que, como usted propone, sigamos avanzando en la calidad educativa, que fortalezcamos, como usted ha señalado, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que vayamos con la evaluación universal de maestros, que incluso revisemos temas tan complejos como la carrera magisterial, para que todos los esfuerzos de los maestros y el gobierno, los padres de familia, se orienten precisamente a que haya calidad educativa y que tengamos la certeza de que las niñas y los niños de México son educados como las mejores y los mejores del mundo. Falta mucho para hacerlo, sí, pero lo podemos hacer si decidimos ahora. Es tiempo de actuar y le agradezco su apoyo y comentarios, maestra, como hemos dicho. Hagamos hoy en el presente lo que tengamos que hacer para que tengamos futuro. Y eso también se aplica hoy a la educación y a la educación de calidad. Podrán recordarnos a cada ser humano por nuestro pasado y será bueno o malo dependiendo de cada historia que se construye. Pero lo importante, amigas y amigos maestros, lo importante, maestra, más importante que ello es no solo eso, sino ser recordados también y fundamentalmente por lo que hoy en el presente hagamos por el futuro. Que verdaderamente se señale que aquí hay un parteaguas, un cambio de fondo, y que a partir de ahora se tomaron decisiones valientes, difíciles, costosas quizá en términos sociales, económicos, políticos, pero necesarias para el país.
Porque yo prefiero, amigas y amigos, que se discuta, sí, que se discuta si hicimos o no lo suficiente, a que ni siquiera se discuta una afirmación para mí inaceptable de que no hicimos nada por la calidad de la educación. Que se discuta si pudimos haber hecho o no más, pero que no se discuta que hicimos hasta el máximo de nuestros esfuerzos por cambiar cosas que en México no han cambiado en décadas y que ahora las empezamos a cambiar. Así que en los próximos meses, maestra, vayamos por esos cambios y cambios a fondo. Asumamos los riesgos, porque México necesita ahora coraje y determinación para, entre otras cosas, en la educación, cambiar por el futuro. Son muchos temas en los cuales México hoy necesita construir un presente que sea el cimiento poderoso de la edificación de la gran nación que queremos para el futuro. Y como todos cimientos, son cimientos que se escarban en la tierra, que para muchos son invisibles, tediosos, inútiles, para que a la vista sean quizá desagradables, incomprensibles, porque quizá de los cimientos no se pueda ver la edificación que vendrá sobre ellos, pero es en los cimientos donde se asegura la fortaleza de las edificaciones. A nosotros en mucho nos está tocando construir cimientos, en muchos temas de la vida nacional, en los que más duelen quizá a los mexicanos, como la seguridad, o en los que más importan a los mexicanos, como es la educación, pero nos toca en mucho construir esos cimientos, tomar el riesgo, tomar los costos, tomar las decisiones y hacer esos cimientos. Por eso hagamos esos cambios de fondo por la calidad educativa. Por eso vayamos por la evaluación universal, por eso revisemos la carrera magisterial, por eso fortalezcamos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Por eso hagamos este compromiso entre todos, por cambiar a México, por la verdadera calidad de la educación. Y no importa qué se pueda decir de ese esfuerzo. A fin de cuentas, decía un ilustre pensador de hace siglos, un analista político, al cual no cito textualmente, ni tampoco menciono para que no se diga que también me identifico con él, pero simplemente digo, hay que recordar que los cambios, cuando son de fondo, a quienes les perjudican nunca los van a aceptar, y a quienes benefician rara vez los van a agradecer. Que eso no sea lo que importa. Cambiemos a México en la educación y vamos por la calidad educativa. Muchas felicidades, maestras y maestros de México.